Los libros nos abren al universo de la imaginación, de las aventuras, de las esencias del ser humano. Es presentado por Sumate a Paraguay, es una iniciativa de... Dentro de la colección del grupo Atlas, Conspiraciones y Política, apareció un libro sobre un tema que hasta hoy genera mucho interés. El caso del cadete Benítez. Fue el caso que derivó luego en la detención por muchísimos años del capitán Ortigosa, de Escolástico Obando, de otros, y que tiene que ver con un suceso ocurrido y que nos va ahora a explicar Mauricio Gómez allá a finales de 1962. Mauricio, Carlos Martínez, Radio Cáritas te saluda, buenos días. Muy buenos días, Carlos, un gusto de saludarte a vos y a la audiencia. ¿Puedes recordar, porque es un tema tan interesante para mucha gente que todavía sigue en la duda de qué ocurrió realmente? Comencemos por el tema. ¿Qué le pasó al cadete Benítez y cuándo fue que él fue descubierto asesinado? Así mismo, Carlos. En el diciembre del año 1962, unos niños encontraron el cadáver de Alberto Anastasio Benítez colgado de un árbol, en lo que a todas luces era un aparente, un suicidio, pero montado. Y el gobierno lo que hizo es acusar a un grupo de militares de haberlo asesinado para supuestamente encubrir una conspiración que quería derrocar a Stroessner. Inmediatamente la gente empezó a hablar sobre el tema porque fue muy chocante la forma como se descubrió el cadáver y además que era un muchacho muy joven que tenía 17 años. Y ni los familiares del muerto ni los acusados creían en la versión del gobierno y lo acusaban al gobierno de haberlo matado al cadete Benítez justamente para poder hacer una purga de las Fuerzas Armadas de todos aquellos que el gobierno consideraba problemáticos, que no estaban alineados con el régimen. Y eso desencadenó, por un lado, un gran movimiento de persecución política y por otro lado también empezó a generar una repercusión extraña que a lo mejor no estaba en los planes de nadie, que es el convertir el lugar donde se encontró al cadete en un lugar de peregrinación y de culto popular, porque enseguida comenzó a ser conocido como milagroso el cadete Benítez. Extraordinario, así es. Yo ya leí el libro, me pareció interesante, muy interesante, por cierto, es la primera vez que veo un libro que nos da la visión de conjunto. En el libro ustedes plantean que fue un sábado 8 de diciembre de 1962 cuando descubrieron el cadáver del cadete Anastasio Benítez. ¿Ese cadáver exactamente dónde se encontró? ¿En qué barrio sería hoy, Mauricio? Eso es lo que hoy es la calle Molas López. Era un lugar que cuando eso era una zona totalmente rural. El lugar donde se encuentra el cuerpo era una propiedad vecina a la casa, a la quinta del expresidente Felipe Molas López. Y era una zona totalmente descampada que se usaba solamente para la producción agropecuaria. Hoy para nosotros es impensable, esa zona es totalmente urbana, ¿verdad? Tremendo. Ahora, ustedes van explicando. El capitán Napoleón Ortigosa, Escolástico Obando o Domingo Regalado Brites, ¿para ustedes existió o no existió un proceso de conspiración contra Stroessner en algún momento y que en la conspiración estaría el capitán Ortigosa, Mauricio? Nosotros vemos como muy difícil que haya existido una conspiración en los términos que el gobierno dijo que existió. De hecho, no es tampoco imposible pensar en que algo hubiese detrás de eso, porque hay que recordar que desde que Stroessner sube, empieza un embate muy fuerte contra las Fuerzas Armadas. Después de haber proscrito el Partido Liberal, hace una purga y elimina a todos los oficiales a los que considera que pueden tener relación con el Partido Liberal. Y después de eso empieza su acometida contra los propios colorados, que era lo que le estaban sosteniendo en el poder. Así que tampoco sería extraño que la gente descontenta como estaba haya entrado en algún tipo de conversación. Y de hecho lo que se encuentra en los archivos son solamente ese tipo de comentarios, de oficiales que hablaban con otros oficiales que estaban descontentos por lo que estaba pasando. Pero el gobierno más o menos dice que hay una conspiración
a punto de echarlo a Stroessner con gente armada, civiles armados, gente apoyando del exterior, y ese nivel de conspiración probablemente no existió. Ah, ya entiendo. O sea, probablemente el capitán Ortigosa no es que estaba en una conspiración. Lo más probable es que no, Sí. que es una víctima más de ese proceso que Stroessner estaba utilizando para consolidarse en el poder, porque detrás de todo esto lo que hay es un proceso para que Stroessner pueda domar a las Fuerzas Armadas y también domar al Partido Colorado, que todavía le estaba haciendo problemático. Y decime, ¿y por qué entonces ese ensañamiento durante tantos años con el capitán Ortigosa? Esa es realmente la palabra que le calza, Carlos, ensañamiento, porque no hay que olvidar que después de que Napoleón Ortigosa sale de prisión y se le da prisión domiciliaria, él solamente puede escaparse del país en una situación casi de película, ¿verdad? Bajo una lluvia de balas, escondido en la cajuela de un auto. Y es probablemente porque Napoleón Ortigosa representaba a una generación nueva y joven de las Fuerzas Armadas que eran oficiales democráticos y que tenían fuerza, y Stroessner le tenía temor al liderazgo de Napoleón Ortigosa, Hilario Ortellado y otros, y sí veían ellos una posibilidad real de que podía hacerle tambalear el régimen. No hay que olvidar que en Paraguay los golpes de Estado, y sobre todo los golpes de Estado militares, fueron muy comunes durante todo el siglo XX. Entonces, fue como una demostración de lo que le podría ocurrir a aquellos que intentaran alzarse contra Stroessner. Así mismo es así mismo. Incluso la idea del gobierno era fusilarlo a Ortigosa, fusilarlo a los dos sargentos que estaban en retiro cuando eso. Pero gracias a la iglesia justamente y a Radio Cáritas, entre paréntesis, porque el padre Josué Orqueta, que tenía un programa en Cáritas, hizo una acalorada defensa de ellos, y eso les salvó la vida y les obligó al régimen a encerrarlos y tratar de esconderlos, pero ese esconderlos en calabozos no podía ser eterno tampoco. Claro, efectivamente. Decime, entonces, lo que sí existía, por lo menos que Stroessner percibía, es que había oficiales jóvenes que ya en sus comienzos de la dictadura estaban disconformes con Stroessner. Es así mismo. La gente tiene todavía en la idea la imagen de este triunvirato de Partido Colorado, gobierno y Fuerzas Armadas, pero eso fue parte de un proceso, no se dio de la noche a la mañana. Durante toda la década de los 50 y inclusive hasta los 60, después de esto, hasta los 65, 67, las Fuerzas Armadas les va a ser una piedra en el zapato, porque va a haber muchos oficiales democráticos que se oponen firmemente, ¿verdad? Y dentro del Partido Colorado también lo que pasa con el MOPO, y el que le obligó a Stroessner en el 59 a abrir levemente la democracia paraguaya, y eso Stroessner no le va a disculpar a nadie, ¿verdad? Ni al Partido Colorado opositor, ni a las Fuerzas Armadas. Entonces va a bajarle un mazo durísimo a ellos. Además, en el 63 era el proceso de elecciones generales, y Stroessner quiere la reelección a como dé lugar, de hecho la consigue, y también sirve esto para decirle a la gente: recuerden que siempre Paraguay está al borde del caos político. Necesitamos un gobierno duro, un gobierno fuerte, etcétera, etcétera. Entiendo. Hay un capítulo, si le podés explicar a la audiencia, ¿quién fue José Tomás Núñez en los inicios de la conspiración? José Tomás Núñez era el tío de Napoleón Ortigosa, pero él no tenía el mismo apellido, eran hermanos de padre, y él es el que recluta a Napoleón Ortigosa a la supuesta conspiración que existe, y va a ser también un personaje que hasta el final yo recuerdo que en las entrevistas que nosotros pudimos leer las grabaciones, él decía: mi calvario termina en el 89, el 3 de febrero de 1989 recién. Es uno de esos personajes que más o menos queda opacado por lo que tenemos más en la mente popular, que es lo del caso Ortigosa, pero como otros también va a ser atacado desde el principio, ¿verdad? Él y otros oficiales también participaron y fueron pasados a retiro ya antes de este proceso de
de lo que pasó de la supuesta conspiración de capitanes. Él y otros oficiales que tenían un rango superior, en teoría, según la versión oficial, eran los que le reclutaran a los más jóvenes porque ellos o estaban en retiro o no se podían comprometer. Y esto le va a servir al régimen de Stroessner para justamente eliminar una y casi dos generaciones de oficiales que eran democráticos y problemáticos para el gobierno. Efectivamente. Quiere decir que sí se puede hablar que había conspiraciones. Y dentro de esas conspiraciones, ¿Ortigosa estaba o no estaba en alguna medida comprometido, me decías? Yo creo que no estaba metido directamente en una conspiración. Sí creo que representaba y que probablemente habrá participado en alguna conversación, sobre todo con sus compañeros y con los más antiguos, del descontento que existía en las Fuerzas Armadas. El descontento popular que existía en las Fuerzas Armadas y la manera en cómo el gobierno se estaba consolidando en el poder. Pero de ser el líder de una conspiración multitudinaria no lo era, ¿verdad? De hecho, el gobierno tampoco lo acusa directamente de ser el líder de la conspiración. Sí, lo acusa directamente de ser el líder de los jóvenes capitanes y de haber encabezado, digamos, ser responsable moral de la muerte del cadete Benítez. Pero también el gobierno tenía puestos sus ojos en otros líderes civiles como Martín Valiente Gómez y Epifanio Méndez Pleitán. Vos sabés, Mauricio, que como recién citaste a Radio Cáritas y al padre Arqueta, que le salvó la vida al capitán Ortigosa, nuestro jefe técnico rápidamente fue a buscar, y esto es lo que decía el padre Arqueta. Gustavito, escucha esto, Mauricio. Sara Costeñú, Alberto Anastasio Benítez, el 7 de diciembre de 1962. Presentados en juicio por el abogado Alberto Varesini Closa, defensor de los encausados. Permitidme ahora que como prólogo os lea la introducción a este cuaderno del propio abogado Alberto Varesini Closa. Dice así: en homenaje a la opinión pública, merecedora de una información total y veraz de cuanto se hace a nombre del pueblo por las instituciones que lo representan, es que doy publicidad a los escritos de la defensa, en este caso, que desde el primer momento tuvo una desusada publicidad, no siempre ajustada a la verdad. Ante la publicación en algunos diarios de la capital de la sentencia que condena a mis defendidos, ofrezco a la consideración de mis conciudadanos mi labor profesional, para que por comparación se pueda apreciar dónde está la justicia y qué parte tiene la razón de su lado. Hasta el presente, fuera del documento oficial referido, todo lo que se conoce es una versión antojadiza e interesada, propalada por un órgano de prensa que merca con el sensacionalismo de la noticia, sin preocuparse de la trascendencia que encierra cada suceso objeto de la misma, ni sus implicaciones y consecuencias. Para peor, pretende disimular su inmoralidad, cubriéndose con un manto de falso pietismo, que lejos de sentir es apenas un farisaico modo de hacer limosna que no se le ha pedido, a fin de que tal actitud revierta el beneficio propio mediante el aumento en la venta de unos cuantos ejemplares más de su pobre mercadería a pagar por el público engañado. A través de las páginas que siguen, tendrá el pueblo, supremo juez, la oportunidad de conocer los hechos en su verdadera magnitud, como realmente ocurrieron y como constan en los autos. Entonces sabrá a quiénes dirigir su índice y condenar sin revisión a los verdaderos culpables. Asunción, octubre de 1963, Alberto Varesini Closa, abogado. Completando esta nota, yo ya diría que todos vosotros estáis de acuerdo en que el abogado se refiere indudablemente a la revista Ñandé, la revista jocosa. En la introducción, esto es lo que comenzaba diciendo el padre Arqueta, aquel lejano 1964, cuando él advertía que él sí tenía la versión real y si le mataban a Ortigosa, él la sacaría a luz. Es así mismo. El padre Arqueta fue una persona muy valiente y desde Radio Cáritas, en su programa de Corazón a Corazón, hizo muchísimo trabajo, y fuera de la radio también era una persona de mucha acción.
Y eso le salvó la vida. Probablemente este programa le salva la vida al profesional